Si queremos que nuestros hijos tengan un éxito máximo en la vida, no es suficiente con que tengan una buena formación académica de bachillerato, carrera, máster, doctorado, idiomas. Eso en realidad solo les proporciona un 15 o 20% de ventaja para crecer y situarse bien ante el futuro. ¿Qué necesitan? Lo que nos muestra la antropología y la psicología es que lo que principalmente necesitan es, primero, un sentido en la vida. Segundo, una afectividad bien situada, sentirse queridos, sentirse amados. Tercero, una voluntad firme. Y cuarto, capacidad para pensar adecuadamente. De esto es de lo que vamos a tratar en esta serie de vídeos. Cómo enseñar a nuestros hijos a pensar críticamente, adecuadamente, creativamente, a tener una inteligencia crítica que les permita, más allá del volumen de conocimientos que tengan, emplearlos al máximo. Y esto es difícil porque vivimos en la época de la inmediatez, en la época de lo visual, en la época de la irreflexividad. Nos proponen algo para que lo compremos y lo queremos ya. Nuestros mensajes son brevísimos a través de WhatsApp. Nuestras formas de comunicarnos es con eslóganes. En la vida política ya no se argumenta. Los anuncios televisivos, los spots publicitarios ya no son con argumentos. Son incitaciones al consumo inmediato y eslóganes inmediatos. ¿Cómo podemos estimular la inteligencia de nuestros hijos? En primer lugar, la inteligencia es una capacidad de búsqueda de lo real, de búsqueda de la verdad. Y el gran instrumento para hacer que nuestra inteligencia, que por cierto va mucho más allá del cerebro, sea una inteligencia despierta, es promover las preguntas, promover el arte de preguntar. Nosotros tenemos que ser expertos en el arte de hacer preguntas a nuestros hijos para que ellos se hagan las grandes preguntas. Los avances personales, los grandes momentos de maduración, los avances en la historia de la humanidad, los avances en la ciencia siempre han provenido de personas o de momentos en los que alguien se ha hecho una gran pregunta. Pues, ¿cómo preguntar? ¿Cómo se hacen las grandes preguntas? Ese es el primer modo en el que se estimula la inteligencia. En segundo lugar, la inteligencia humana es una inteligencia discursiva, va paso a paso. Por tanto, necesita un método. Se supone que tenemos que aprender métodos para pensar adecuadamente. Por ejemplo, os vamos a hablar en estos vídeos de la deducción, cómo pasar de un principio general a su aplicación inmediata. O de la inducción, hago una serie de observaciones y llego a un principio general. O del establecimiento de hipótesis, cómo a partir de ciertos hechos supongo algo, luego lo compruebo y verifico que es cierto, que es la inteligencia creativa. Necesitamos desarrollar estas capacidades metódicas de nuestra inteligencia. Y además, saber argumentar bien las cosas. ¿Qué es argumentar? Proponemos una hipótesis, proponemos algo que deseamos, estamos tratando de buscar qué hacer o cómo solucionar algo, proponemos varios argumentos en una dirección, los apoyamos en experiencias y finalmente llegamos a una conclusión. Es decir, nos tomamos nuestro tiempo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo argumentar para defender una postura? Uno puede defender efectivamente cualquier opinión, cualquier postura, pero dando argumentos. De lo contrario, somos manipulados por aquellos que son especialistas en el arte de manipular. ¿Cómo hacer también en inteligencia para hacer frente a esas falsas convicciones que no proceden de razonamientos, sino de frutos de la imaginación o de voces externas? Frases que pueden ir desde no valgo para nada, no soy capaz de hacerlo, yo no valgo para esto, nosotros no somos capaces de... ¿Cómo afrontar esas falsas convicciones? ¿De qué manera nuestra inteligencia puede superar estos frenos o autoboicoteos que nos imponemos en la vida y que nos hacen a veces tan incapaces o tan infelices? También trabajaremos esto. También las formas inadecuadas de razonar con la cual nos suelen manipular. Por ejemplo, los argumentos que utilizan, por ejemplo, mucho políticos, que es, por ejemplo,
argumentos falaces como el argumento, la generalización, que es cuando decimos todos los franceses son tal cosa, o todos los profesores son tal, o todos los políticos. Vamos a ver, ¿tú cuántos conoces? ¿Has comprobado caso por caso? O todo me va mal en la vida. No, lo que te ha pasado es que ha tenido un tropiezo laboral con tal persona, no que todo te va mal. Tendemos a generalizar. Esto es una falacia. O, por ejemplo, el argumento ad populum. Todo el mundo hace tal, luego es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, en la Alemania nazi, todos pensaban que había que matar judíos y eso no lo convertía el argumento mayoritario en una verdad? No siempre las mayorías, sobre todo cuando son manipuladas, tienen verdad. Entonces, ¿cómo desmontar ese argumento? O el argumento típico, lo voy a decir en latín porque lo inventaron los griegos y los romanos, post hoc ergo propter hoc. Es decir, si algo viene después de otra cosa, es a causa de aquella cosa. A veces sí y a veces no. Por ejemplo, nieva, luego hace frío. ¿Hace frío? Luego nieva. No, no necesariamente tengo frío porque nieve. Puede haber otras circunstancias por las cuales tengo frío. Por ejemplo, estar en un monasterio cisterciense, aunque no nieve, en pleno mes de diciembre. Ahí dentro mucho frío, o estar dentro de una nevera. No hay nieve, pero uno está congelado, ¿no? Bien, después también la inteligencia no solo tiene un uso teórico, también tiene un uso práctico de cómo gobernar bien la propia vida. Y también tenemos que enseñar a cómo deliberar entre opciones para cómo afrontar mis problemas vitales. Los problemas no son solo los de las matemáticas o los profesionales, también son los problemas vitales. ¿Qué he de hacer ahora? ¿Cómo afrontar esto? ¿Qué es mejor? ¿Tengo un hijo más o no lo tengo? ¿Me matriculo en esto o en lo otro? ¿Cómo resuelvo este conflicto con un profesor, con un compañero? ¿Cómo discernir? ¿Cómo deliberar? Y cómo decidir. Porque la inteligencia también me sirve para saber decidir y decidir bien. Esto se llama, por los griegos, prudencia. Y por último, apasionante, decía Binet, que es un gran psicólogo, que la inteligencia tiene 4 usos. Directivo, sirve para organizar, capacidad crítica para evaluar las cosas, dirigir, evaluar, capacidad comprensiva, me permite comprender, y por último me permite crear. ¿Cómo son nuestros hijos de creativos? No basta hacer la carrera de músico para ser un músico creativo. No basta estudiar imagen y sonido para ser un buen cineasta. No basta estudiar literatura hispánica o literatura clásica para ser un buen escritor. ¿Cómo vivimos la parte creativa? Eso nos enseñan las universidades en el colegio, pero lo podemos enseñar y promocionar con nuestros hijos. De todo esto tan apasionante, vamos a hablar del modo más práctico y sencillo posible en esta serie de vídeos. Sin duda va a ser muy provechoso para todos nosotros.